Cambiar de vida tras haber sido parte de la mafia es una historia rara pero fascinante. Exmiembros de organizaciones criminales han decidido romper con su pasado, alejándose de un mundo lleno de violencia, traiciones y peligro constante. Algunos han encontrado una nueva vida en la religión. Otros han decidido compartir sus experiencias para evitar que otros caigan en la misma trampa. Estos exmafiosos no solo han sobrevivido a un entorno hostil, sino que también han logrado transformarse en individuos que buscan redimirse y así ayudar a que más personas eviten los errores que ellos cometieron. Un caso resaltante es el de Salvatore Sammy DeVool Gravano. Gravano fue uno de los mafiosos más temidos y respetados dentro de la familia Gambino, una de las 5 familias de la mafia en Nueva York. Como subjefe bajo John Gotti, Gravano se ganó su reputación por su ferocidad y eficacia. Entre las hazañas más notables se encuentra su participación en el asesinato de Paul Castellano, entonces jefe de la familia Gambino, un golpe que permitió a John Gotti tomar el control de la organización. Gravano jugó un papel clave en la planificación y ejecución de este asesinato, que tuvo lugar frente al restaurante Spark Steakhouse en Manhattan en el año 1985. Además, Gravano estuvo involucrado en al menos 19 asesinatos, lo que lo convirtió en uno de los mafiosos más prolíficos de su tiempo. Su capacidad para moverse en las sombras y ejecutar órdenes sin dudar lo convirtió en una figura clave dentro de la organización. Sin embargo, su verdadero golpe maestro vino cuando decidió colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. En 1991, enfrentando una larga condena de prisión, Gravano tomó una decisión audaz que sacudió los cimientos de la mafia. Se convirtió en informante del FBI. Su testimonio fue crucial para la condena de John Gotti, conocido como el Teflon Don por su habilidad para evadir las autoridades. Gravano reveló información detallada sobre las operaciones internas de la familia Gambino y de la Cosa Nostra en general, lo que llevó al arresto y condena de numerosos mafiosos. Su jugada audaz le permitió obtener una reducción significativa de su condena, pasando de una posible cadena perpetua a solo 5 años en prisión. Tras su liberación, Gravano ingresó al programa de protección de testigos, aunque más tarde abandonó el programa y fue arrestado nuevamente por su participación en una operación de drogas en Arizona. A pesar de su vida posterior llena de controversias, el legado de Sammy DeVool dentro de la mafia es innegable. No solo fue un sicario implacable, sino también el hombre que traicionó al jefe más poderoso de la mafia neoyorquina, ayudando a desmantelar una de las organizaciones criminales más temidas de Estados Unidos. De estos testimonios surge la duda: ¿traicionar las filas de la mafia nace de un deseo genuino y benevolente de cambiar o del temor a ser castigado por la justicia? Indistintamente, a individuos como Gravano se les debe reconocer su audacia y valentía, y a pesar de su pasado, acabaron siendo clave en la lucha de la justicia para mermar la mafia. El siguiente elemento insigne en la lista es Michael Franchese. Franchese nació en 1951, hijo de Johnson y Franchese, un capo de la familia Colombo, una de las 5 familias que controlaban el crimen organizado en Nueva York. Michael se crió en el ambiente de la mafia y rápidamente ascendió en sus filas, llegando a ser un capo influyente. Su carrera criminal se destacó por su capacidad para idear esquemas de lavado de dinero y evasión de impuestos, siendo uno de los más lucrativos, un fraude millonario en la industria del petróleo en la década de 1980. A través de este esquema, Franchese y sus asociados evitaban el pago de impuestos sobre el combustible, generando ganancias de hasta 10 millones por semana. Franchese también estuvo involucrado en otros negocios ilegales, como préstamos a usura, extorsión y sobornos. Su astucia para manejar operaciones complejas y su habilidad para mantenerse bajo el radar de las autoridades le permitió amasar una fortuna considerable, estimada en decenas de millones de dólares. En el punto álgido de su carrera, Michael Franchese
Era considerado uno de los mafiosos más ricos y poderosos en su tiempo, siendo elogiado por su inteligencia y eficacia en el mundo del crimen. Sin embargo, su vida comenzó a cambiar cuando fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por cargos de conspiración y evasión fiscal. Durante su tiempo en prisión, Francese comenzó a reflexionar sobre su vida y las consecuencias de sus actos. Este periodo de introspección, junto con la creciente presión de las autoridades y la realidad de la vida en la mafia, donde la traición y la violencia eran constantes, lo llevaron a reconsiderar su futuro. Un factor clave en su decisión de abandonar la mafia fue su esposa, Camille García. Francese se casó con Camille, una joven cristiana devota, en 1985. Su relación con ella y su influencia espiritual jugaron un papel crucial en su decisión. Se sabe que su esposa lo instó a cambiar su vida, alejándose del mundo peligroso en el que había crecido. Además, el capo tenía hijos, y el deseo de ser un mejor padre y esposo contribuyó a su decisión de dejar atrás la mafia. A pesar de las tensiones, Francese logró lo que pocos han hecho: se retiró de la mafia sin convertirse en informante. A diferencia de otros que han abandonado el crimen organizado, Francese no testificó contra sus antiguos asociados. Su decisión de salir de la mafia y vivir una vida honesta fue una rara excepción en un mundo donde la lealtad se paga con sangre. Hoy, Francese es un orador motivacional y autor que comparte su historia de redención y advierte sobre los peligros de la vida criminal. Otro testimonio de activismo anticriminal es el de John Alite. Alite, nacido en 1962, fue un asociado de la mafia Gambino. Aunque nunca llegó a ser un miembro juramentado de la mafia debido a su ascendencia albanesa, Alite desempeñó un papel crucial en las operaciones de la familia durante la década de 1980 y posteriormente en los 90. Conocido por su capacidad para la violencia, Alite fue el sicario preferido de John Gotti Jr., hijo del infame jefe de la mafia Gambino, John Gotti. Alite estuvo implicado en numerosos crímenes violentos, incluyendo asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. Su reputación como un hombre sin escrúpulos le permitió ascender rápidamente en las filas de la organización, donde ejecutó órdenes sin dudar, incluyendo el asesinato de enemigos y traidores. Su habilidad para manejar situaciones difíciles y su disposición para usar la fuerza bruta lo convirtieron en un activo valioso para la familia Gambino. A lo largo de su carrera criminal, Alite estuvo involucrado en más de una docena de asesinatos, varios de los cuales fueron cometidos personalmente. Sin embargo, la vida de Alite comenzó a cambiar a mediados de la década de 2000, cuando fue arrestado y enfrentó cargos que podrían haberlo condenado a cadena perpetua. Mientras estaba en prisión en Brasil, Alite tomó la decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de su condena. Alite testificó contra varios miembros de la familia Gambino, incluyendo a John Gotti Jr. Sus testimonios fueron fundamentales para lograr condenas en varios casos de alto perfil, aunque también lo convirtieron en un traidor a los ojos de la mafia, una traición que usualmente se paga con la vida. Después de cumplir su condena, Alite decidió alejarse del crimen y dedicarse a un nuevo propósito: el pacifismo y la prevención de la violencia. Se ha comprometido a hablar en contra de la vida criminal, especialmente entre los jóvenes en riesgo, utilizando su propia experiencia como advertencia. Alite ha dado charlas en escuelas, centros juveniles y eventos comunitarios, compartiendo las duras realidades de la vida en la mafia y las consecuencias de las decisiones violentas. También ha publicado libros y participado en documentales, ofreciendo una visión interna de la mafia y su transformación personal. Hoy en día, John Alite sigue siendo un hombre marcado por su pasado, pero ha encontrado una forma de redimirse al intentar evitar que otros sigan el mismo camino oscuro que él recorrió en su día. Los testimonios de excriminales que decidieron abandonar el mal para optar por el bien generan profundos dilemas y conjeturas. Por un lado, sus historias de redención pueden inspirar y ofrecer esperanza,
mostrando que incluso quienes han cometido actos atroces pueden cambiar. Sin embargo, también surgen preguntas sobre la autenticidad de su arrepentimiento y si sus motivaciones son genuinas o simplemente una estrategia para evitar la justicia o mejorar su imagen pública. Además, sus relatos pueden ser interpretados como una forma de capitalizar su pasado violento, lo que genera un debate ético sobre la glorificación del crimen y las verdaderas intenciones detrás de su conversión. ¿Pueden realmente expiar sus pecados? ¿O su cambio es simplemente otra faceta del engaño que los definió? ¿Pueden realmente redimirse personas que han cometido actos atroces? ¿Es una transformación genuina o una estrategia para evitar la justicia? La credibilidad de sus relatos también está en constante cuestionamiento. ¿Son estas confesiones una forma de expiar sus pecados o una táctica para ganar simpatía pública? Además, surge la pregunta sobre el perdón. ¿Debemos escoger su cambio como esperanza o seguir juzgándolos por sus crímenes pasados? Estos dilemas reflejan la tensión entre la naturaleza humana de buscar redención y la necesidad de justicia, dejando abierta la interpretación de su verdadera intención, indistintamente de la posición moral de cada espectador. Otro ejemplo emblemático y llamativo es el de Frank Cullotta. Frank Cullotta fue un notorio miembro de la mafia de Chicago, conocido por su asociación con Tony Spilotro, un violento capo que controlaba las operaciones criminales en Las Vegas durante las décadas de 1970 y 1980. Cullotta formó parte del Hole in the Wall Gang, un grupo especializado en robos a gran escala, llamados así por su técnica de entrar en edificios a través de agujeros en las paredes. Este grupo cometió numerosos robos multimillonarios, enfocándose en joyerías, hogares de ricos y otros establecimientos en Las Vegas. Uno de los episodios más resaltantes de su vida mafiosa fue su participación en el asesinato de Jerry Lisner en 1979. Lisner era un conocido del mafioso que, al sospecharse que estaba colaborando con las autoridades, fue marcado para morir por Spilotro. El mafioso fue quien ejecutó la orden, disparándole a Lisner en su casa en Las Vegas. Este asesinato fue una de las muchas demostraciones de la brutalidad sicarial de Cullotta en su papel dentro de la organización criminal. Sin embargo, su vida mafiosa comenzó a desmoronarse cuando el FBI intensificó su investigación sobre las actividades de la mafia en Las Vegas. En 1982, fue arrestado y enfrentó cargos que podrían haberlo llevado a la pena de muerte, sintiéndose traicionado por sus antiguos compañeros y con la amenaza de una condena fatal. Este mafioso tomó la decisión de cooperar con las autoridades. Lo que lo llevó a abandonar el camino de la mafia fue la creciente desconfianza hacia Spilotro, quien había mostrado señales de estar dispuesto a sacrificar a cualquiera para salvarse a sí mismo. Además, Cullotta se dio cuenta de que su vida dentro del crimen no tenía un futuro, con la posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión o de morir a manos de sus propios colegas. Como resultado de su cooperación, el mafioso ingresó en el programa de protección de testigos y proporcionó información clave que ayudó a desmantelar las operaciones criminales de la mafia en Las Vegas. Más tarde, este mismo mafioso se convirtió en consultor para películas y series de televisión sobre la mafia, incluyendo la famosa película Casino, en la cual su historia sirvió de inspiración para el personaje de Frank Marino. Por su parte, Lou Ferrante fue un miembro de la familia Gambino. Se unió a la organización en su juventud y rápidamente se ganó una reputación por su habilidad para llevar a cabo robos y extorsiones. Ferrante se especializó en robos a camiones y en el tráfico de mercancías robadas, lo que le permitió amasar una considerable fortuna antes de los 30 años. Sus crímenes incluían el robo de cargamentos enteros de productos de alto valor, desde electrónicos hasta bienes de lujo, y su posterior venta en el mercado negro, lo que lo convirtió en un activo valioso para la mafia. Uno de los crímenes más notables fue un elaborado esquema de fraude bancario,
en el cual logró obtener grandes sumas de dinero mediante la manipulación de sistemas financieros y la falsificación de documentos. Ferrante también fue conocido por su brutalidad y disposición para usar la violencia cuando era necesario, lo que lo hizo aún más temido dentro y fuera de la organización criminal. Sin embargo, la vida de Ferrante dio un giro cuando fue arrestado por cargos relacionados con sus actividades criminales. Fue condenado a una larga pena de prisión, enfrentando décadas tras las rejas. Durante su tiempo allí, Ferrante comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo llevaron hasta la cárcel. Pasó gran parte de su tiempo leyendo y educándose a sí mismo, lo que lo llevó a descubrir un interés profundo por la literatura y la historia. El contexto que lo llevó a salir de la mafia parece estar relacionado con esta transformación personal en prisión. A medida que profundizaba en la lectura y la escritura, Ferrante comenzó a cuestionar los valores y la cultura del crimen, una cultura que había abrazado durante la mayor parte de su vida. Su deseo de redimirse y encontrar un propósito más allá del crimen lo llevó a escribir varios libros, incluyendo su autobiografía Unlock, donde relata su viaje desde el crimen organizado hasta la rehabilitación. Hoy, Lou Ferrante es un autor respetado y un conferencista motivacional que habla sobre la importancia de la educación y la posibilidad de cambio, especialmente para aquellos que han tomado el camino equivocado en la vida. Una ex mafiosa con un interesante testimonio es Rita Gigante, nacida en 1969, hija de Vincent de Chin Gigante, uno de los mafiosos más temidos y poderosos de la historia de la mafia estadounidense, jefe de la familia genovese. A lo largo de su infancia y juventud, Rita vivió bajo la sombra de su padre, conocido por simular locura durante décadas para evitar ser procesado por sus crímenes. Aunque creció en un entorno de riqueza, su vida estuvo marcada por el temor y el silencio, al estar constantemente rodeada de violencia, secretos y la presión de pertenecer a una de las familias mafiosas más influyentes. A pesar de su entorno, Rita siempre sintió que no pertenecía a ese mundo. Desde joven, comenzó a experimentar fenómenos espirituales y tuvo un fuerte sentido de intuición, que más tarde identificaría como dones psíquicos y curativos. Durante años, luchó con su identidad y con el legado de su padre, lo que la llevó a sufrir problemas de salud física y emocional. Su vida cambió radicalmente después de la muerte de su padre en 2005. Cuando decidió abrazar completamente su espiritualidad y comenzar un camino de sanación. Rita se entrenó en diversas disciplinas espirituales, incluyendo la sanación energética, el Reiki y la mediumnidad, encontrando en estas prácticas una forma de liberar el odio, el dolor y la tristeza acumuladas a través de ayudar a otros. En 2012, Rita Gigante coescribió el libro The Good Father's Daughter, An Unlikely Story of Love, Healing and Redemption, donde relata su vida como hija de uno de los mafiosos más notorios y su transformación personal. En el libro, Rita habla abiertamente sobre los abusos emocionales que sufrió, su proceso de aceptación de su identidad, incluyendo su orientación sexual, y su camino hacia el perdón y la sanación. Hoy en día, Rita Gigante es una reconocida sanadora espiritual y conferencista, dedicada a ayudar a otros a encontrar paz y curación, utilizando su historia personal como ejemplo de que es posible superar un pasado oscuro y encontrar luz en medio de la oscuridad. El último mafioso en la lista es nada más y nada menos que Henry Hill, nacido en 1943 en Brooklyn, Nueva York. Fue un miembro de la familia Lucchese, uno de los 5 grupos criminales más importantes de la mafia en Estados Unidos. Su carrera criminal comenzó a una edad temprana, cuando se unió a la familia como mensajero y eventualmente ascendió a posiciones más influyentes dentro de la organización. Hill estuvo involucrado en una serie de actividades ilegales, desde robos hasta tráfico de drogas. Uno de los crímenes más notorios en el que participó fue el robo al aeropuerto de Lufthansa en 1978, que resultó en un botín de aproximadamente 5 millones. El giro en la vida de Hill llegó cuando fue arrestado en 1980, enfrentando una posible cadena perpetua,
decidió cooperar con las autoridades y convertirse en informante. Su testimonio fue crucial para la condena de varios miembros de la mafia, incluyendo a su antiguo jefe. Esta colaboración con el gobierno, sin embargo, lo puso en grave peligro, obligándolo a entrar en el programa de protección de testigos. La historia de Henry Hill captó la atención de los cineastas cuando el guionista Nicholas Pileggi, conocido por su trabajo en temas relacionados con el crimen, decidió adaptar su vida para el cine. Pileggi escribió el libro Wise Guy, que detallaba la vida de Hill desde su punto de vista. Martin Scorsese, al leer el libro, quedó fascinado por la historia y decidió dirigir la adaptación cinematográfica, produciendo la película Goodfellas, la que se convirtió en un clásico del cine, con Ray Liotta interpretando a Hill. La película es conocida por su retrato crudo y realista de la vida dentro de la mafia, con una fidelidad notable a los eventos descritos en el libro. Después de la película, Henry Hill continuó viviendo bajo protección del gobierno. Su vida después del testimonio fue complicada, aunque trató de reintegrarse en la sociedad. Su fama y su pasado seguían persiguiéndolo. Publicó varios libros y apareció en entrevistas, pero nunca logró establecer una vida completamente tranquila. Murió en 2012, a los 69 años, de causas naturales, en una vida marcada por la traición, la violencia y el constante miedo. A fin de cuentas, hemos presentado los testimonios y dilemas que involucra el pretender huir del mundo delictivo. Pero la opinión más importante la tienes tú. Cuéntanos en la caja de comentarios qué tanto crees en la redención. Nos veremos en un próximo video.